Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Me llaman y me dicen: "Doctora, quiero un certificado médico". Y le digo: "A ver, yo no emito certificados médicos. Yo hago exámenes médicos de ingreso y te digo si tu trabajador es apto o no es apto". Pues soy un amante de la salud mental. Sí, Y entonces justo empecé a observar cómo los trabajadores tenían este, como esta relación entre el desempeño adecuado, o no, cuando su salud mental estaba tocada. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Y me dijo: "Doctora, es que cuando salí a comer me asaltaron y me pusieron la pistola en la cabeza". Y entonces dije: "¿Sabes qué? No vas a subir". Entramos en la ambulancia y lo que veo es una escena terrible. Un joven de alrededor de 24 años en el suelo, con la cabecita de lado, y el charco hemático. Y le dije: "Oye, ¿ya revisaste el examen médico?". Y me dijo: "Sí, ya tenemos aquí el expediente". Dice: "Pero la cédula profesional es de un veterinario". sácatela. Escuché el grito desgarrador de la madre y de la esposa. Es algo que no puedo describir, Doc, pero que tampoco puedo olvidar. A partir de ahí dije: "Es que esto no debe suceder. Nadie tiene por qué perder la vida en el lugar donde se la gana". Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque gracias a ti hemos superado la expectativa de más de 500,000 de esta hermosa comunidad y recordarte que sin tu apoyo pues simplemente no existiríamos. Te conviene quedarte el día de hoy porque es un capítulo magnífico, porque si tú trabajas en una empresa o en el sector público, por ejemplo, te conviene tú como trabajador, trabajadora, porque estamos con una eminencia en la medicina laboral. Aparte, la doctora estaba también en la cuestión crítica en ambulancias. Ahorita nos va a platicar estas historias magníficas. Y estamos con la doctora Xochiqueltzal Aguilar, que nos va a platicar de todos los tips de medicina laboral. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en su programa Relatos Gracias Forenses. por la invitación. Bueno, no sé, más bien fue una intrusión, porque yo les escribí a ustedes y aceptaron que yo No, no, estuviera no, por acá. doctora, al Estoy súper contrario. contenta, emocionada, Pero muchas gracias, doctora, porque pero aquí aparte estamos. nos trajo regalos y muchas Traje gracias. regalitos. No, Llegó muchas Santa gracias. Claus a Relatos Forenses. Muchas gracias, doctora. ¿Nos podría regalar un poquito de su currículum? Sí, claro que sí, Doc. Mire, yo estudié medicina en la Universidad Justo Sierra Ajá, y a la par hice el curso de técnico en urgencias médicas en Cruz Roja de Ecatepec. ok, Entonces, mientras estudiaba medicina, era voluntaria en Cruz Roja de Ecatepec, en donde vi un montón de atrocidades. Después estudié un diplomado en tanatología. Después hice la maestría en ciencias en salud ok, ocupacional, seguridad e higiene en el Instituto Politécnico Nacional. De ahí estudié un diplomado en medicina del trabajo en la UNAM, en ujú, la FES Iztacala, de donde ahora doy clases eventualmente. Y después hice un diplomado en logoterapia en una escuela en Perú. Y finalmente estudié la licenciatura en psicología. Terminé ok. el año pasado y pues estoy en el proceso de Muy titulación. bien. Oh, doctora, yo me quedo así súper impresionado de todo lo que... Y aparte, medicina laboral, digo, yo cuando llevé la materia en la licenciatura, cuesta trabajo entender la medicina laboral, porque aparte es un mundo donde Sí, usted tiene que ver toda la cuestión del desgaste, por ejemplo, me voy a ah, meter tantito, pero sí, no voy a invadir esto porque ok. esto ya es muy complejo para mí. Claro. El desgaste articular, por ejemplo, de las compañeras secretarias, Sí, claro. el síndrome del túnel carpiano, Ujú. por ejemplo, los amigos que están haciendo algún movimiento y Repetitivo. El repetitivo y el oído, oído, claro, claro. las alturas, que ahorita usted nos va a platicar esto. Y que Básicamente de eso, sí, sí. sí, doctora. ¿Qué le parece, doctora, para ir empezando y que todas las amigas y amigos se queden con nosotros? ¿Por qué es importante que un trabajador sepa de medicina laboral y cuál es la recomendación en su área de trabajo? Sí, fíjese que es bien interesante. Nos conocen a nosotros como médicos del trabajo Ajá, o como salud ocupacional. Eh, es igual, pero diferente, ¿no? El médico del trabajo normalmente se forma en una institución como el Seguro Social, como el ISSSTE, como Pemex, etcétera. Y entonces ellos son los que están dictaminando dentro de los hospitales justamente los riesgos de trabajo. ok. Se conoce como riesgo de trabajo a los accidentes de trabajo
que pueden ser de trayecto, es decir, cuando voy de mi casa al trabajo o viceversa, o al accidente de trabajo, cuando sucede adentro de la instalación de la Ah, empresa, o las ok. enfermedades profesionales que se gestan a lo largo de los años, ¿no? Como el síndrome del túnel Sí. del carpo, como la patología pulmonar, como la patología auditiva, que hasta hace algunos años era primer lugar en las estadísticas, Ujú, pero que ya ha sido desplazada por los problemas musculoesqueléticos ok. en México y en el mundo. Sí. Entonces, bueno, medicina del trabajo eso hace. Salud ocupacional es como la combinación de la medicina del trabajo con la higiene industrial. Y esto creo que es bien importante para que la gente que nos escucha, Doc, porque muchas veces el médico en planta o el segurista o el ingeniero de seguridad pues estamos para velar la seguridad y la prevención de los trabajadores y de pronto nos ven como enemigos, como, ay, ahí viene la doctora, ¿y ahora qué quiere, no? O ay, ahí viene el ingeniero de seguridad, ¿y ahora qué me va a decir, no? Y fingen ponerse los tapones, fingen ponerse el respirador, fingen ponerse los Ok. lentes, y Sí. entonces de pronto pareciera como una lucha entre el trabajador y, Sí. el de seguridad, o incluso entre el de seguridad y la empresa, ¿no? Cuando el de seguridad dice necesito equipo de protección, necesito hacer exámenes médicos, necesito pruebas para los trabajadores. Y entonces, bueno, la salud ocupacional, regreso, es esta combinación de la medicina del trabajo y la higiene industrial. Dice la Organización Internacional del Trabajo que la higiene industrial es aquella disciplina que estudia los peligros a los que se expone el colaborador. Estos peligros pueden ser físicos, como Ujú, ruido, iluminación, temperaturas, vibraciones. Químicos, ¿no? Ya los conocemos, solventes, carcinógenos, teratogénicos, mutagénicos, etcétera. Ergonómicos, que son posturas forzadas, movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, o psicosociales, que bueno, ya ahora una norma de la Secretaría del Trabajo lo divide en 9, en donde involucramos, por ejemplo, sobrecargas de trabajo, jornadas prolongadas o hasta violencia de trabajo. Y entonces, perdón, entonces lo que hace la salud ocupacional es combinar las dos para justamente ver a qué se expone el trabajador, qué le puede pasar, de ajá, qué se puede enfermar, cómo se puede accidentar y entonces prevengo, ¿no? Básicamente, la salud en el trabajo es preventiva ok, y por eso es que es importante que exista una cultura en ese sentido. Muchas organizaciones lo que hacen es contratar al médico recién egresado y decirle te voy a pagar 3 pesos y pásale acá y dispensa aspirinas. sí, Pero no es así, o sea, no es el deber ser. Un médico del trabajo no tiene que dispensar aspirinas, en ese caso ponles ahí una, ¿no? Como despachador de sí, refrescos y ya, sino más bien tenemos que hacer justamente la investigación, caminar en el piso, entrar a la organización, platicar con los colaboradores, oler los riesgos, tocarlos, sentirlos, para saber qué le puede pasar a mi colaborador y en función de eso, hacer evaluaciones que sean preventivas y que puedan detectar los indicios de una enfermedad profesional y, bueno, obviamente en el peor de los casos, pues atender un accidente de trabajo. ok. Doctor, aquí yo tengo dos preguntas. Ujú. Las instituciones de gobierno, por gente que nos escucha y que nos hace el favor de sintonizarnos, hay médicos laborales, por ejemplo, yo estoy en un trabajo de gobierno y me accidento. ¿A dónde tengo que ir? Esa sería Sí, una pregunta muy al importante. área de salud en el trabajo. Normalmente todas las instituciones tienen un área de salud en el Ok, trabajo. Ujú. ok. Sí, porque esto es interesante que la gente lo sepa. Y ahorita, si gusta, nos metemos a la cuestión del área de la salud, que luego hay compañeros que se han picado, se han cortado, Sí, y uno dice, ¿qué hago, no? De ajá, repente, a mí me exacto. toca que compañeros se cortan y nada más se avientan cloro y dicen, ya está, ¿no? Ajá, exacto. Y Sí, no, porque ese es un riesgo de trabajo, sí, ¿no? Y lo dicta la Ley Federal del Trabajo, en ok, el título 9º, donde habla justamente de riesgos de trabajo y que dice que es toda acción, ¿no? Que sucede en consecuencia, con origen o con motivo del trabajo, ok, ¿no? Y que ok. incluso, perdón, Sí, incluso sí. ya se incluyó la desaparición delincuencial, como motivo de riesgo de trabajo, si es que se demuestra la relación causa-efecto trabajo-daño. Ok. Ujú. Doctora, yo aquí tengo una pregunta aquí que hace ratito la tocó, de la casa hacia el trabajo, porque yo entiendo que en mi trabajo me accidento, bueno, es un derecho como trabajador Claro. que la empresa o la institución me ampare
porque estoy lastimándome en el trabajo. Que Ujú. aquí yo tengo una pregunta porque esto pasó, doctora, bueno, y también maestra, a un compañero que tuvo un evento vascular cerebral en el trabajo, pero bueno, ahorita toco ese. Ujú. Tengo aquí la pregunta. Yo salgo de su pobre casa y de casa de todos ustedes Gracias. y de repente me accidento hacia mi trabajo. Ujú. ¿Eso mi trabajo lo tiene que cubrir o Ah, quedo es desamparado? una excelente pregunta, Doc. Fíjese que los riesgos de trabajo, como les digo, se clasifican en accidentes y enfermedades Ajá, de trabajo. Y el accidente de trabajo se clasifica en de trabajo y de trayecto. ok. El trayecto es justo de cuando yo pongo un pie fuera de la organización y Ajá, llego a mi casa en un trayecto lógico y directo, es sí, decir, si yo pasé al súper y después me subo a la combi y se accidenta la combi, ahí ya no, porque ok. rompí el trayecto. Sí, Pero si voy directo del trabajo a la casa o viceversa, y se demuestra esa relación de distancia, de tiempo, etcétera, entonces sí se considera como riesgo de trabajo. ok. Ahora, aquí hay un punto bien importante para que los trabajadores conozcan. Cuando un trabajador tiene una lesión, ¿no? Un accidente, por Ujú, ejemplo, se cae de la escalera pintando su casa. Entonces va a la institución, le van a dar su incapacidad temporal para el trabajo y entonces si fue en su casa, le van a calificar una enfermedad general. ok. Y entonces eso va a impactar en el cobro de sus incapacidades, Oh, porque va a cobrar solamente a partir del cuarto día 60% de su salario. Sin ah, embargo, si es un accidente de trabajo, sí, ya sea adentro del trabajo o en el trayecto, entonces el trabajador va a cobrar 100% de su salario todos los días que esté incapacitado. Entonces, eso es muy importante. Y obviamente hay trabajadores que no lo saben y dicen, bueno, mejor no digo nada, mejor me callo, mejor finjo que no pasó nada. Pero nunca sabes cuándo ese golpe, esa caída, ese choque va a tener una consecuencia y que te pueda como resultar la lesión más adelante. sí. Pero por otro lado, también gracias a eso es que surgen simuladores en las empresas. Y entonces, porque bueno, el médico del trabajo está como a la mitad, ¿no? Por un lado cuidando al trabajador, pero por otro lado también tiene que cuidar los intereses de la Sí, organización que le paga. Y entonces resulta que de pronto surge algún trabajador que dice, me caí en mi casa pintando o en el fútbol o whatever, y entonces llega al trabajo el lunes y finge un accidente sí. y entonces va y dice, es que me accidenté en el trabajo. Y entonces por eso es que nosotros investigamos. Hay algo en Ok. las empresas que se llama la Comisión de Seguridad e Higiene, que justamente tiene la tarea de investigar todos los casos para ver si hay una relación causa-efecto Ok. trabajo-daño. Porque, pues sí, hay casos muy extraños, ¿no? En donde las empresas dicen, no es cierto. Por ejemplo, hace algunos años un trabajador estaba apretando una tuerca, pero digo, estoy hablando de tuercas this big, ¿no? Para Sí. trenes. Y entonces, Ok. con una palanca, se la mete a la pinza y Ajá. entonces jala y se le rompe el vasto interno del bíceps. Oh, Y entonces llega conmigo al consultorio y le hago maniobras y le dije, mi amor, está roto tu bíceps. Entonces, pues ya, empaquetamos y lo mandamos al Seguro Social. Y en la junta de los directores es así de, claro que no, doctora, así llegó y que no sé qué. Así, claro que no, o sea, nadie en su sano juicio se rompe el bíceps jugando fútbol o whatever y viene a trabajar con una lesión de esa naturaleza. Entonces, justamente por eso es importante que hagamos la investigación para que podamos, por varias razones, ¿no? Una, identificar a lo que le llamamos relación causa-efecto trabajo-daño, ok. ¿no? Y por otro lado, las causas que provocaron los accidentes, Ok. ¿no? Hay dos causas principales que generan accidentes en el trabajo. Una son los actos inseguros y otras son las condiciones inseguras. Por ejemplo, un acto inseguro es lo que el trabajador hace por su propia iniciativa. Ok. Por ejemplo, en lugar de ir donde está la escalera y traer la escalera segura y subirme, entonces voy y me subo a esta mesa para cambiar el foco o lo que sea. Y entonces, pues si la mesa Ok. estaba inestable, pues se cae. Ese es un Sí. acto inseguro. El trabajador tenía la escalera adecuada para subirse de manera adecuada y decidió no hacerlo, ¿no? Y la condición insegura son las condiciones que están propiamente dentro de la instalación. Por ejemplo, una maquinaria no tiene guarda y entonces el trabajador se le va la mano. Por ejemplo, hay una coladera abierta. Por ejemplo, hay cables pelados. Por ejemplo, hay una conexión eléctrica Sí. inadecuada. Y entonces, ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree que genere más accidentes, los actos o las condiciones inseguras? Yo creo, digo, a ojo de buen cubero por lo que he visto, doctora, yo creo los actos. Claro,
Por supuesto. Y le voy a comentar esta anécdota. Parece, como dice ahí el meme, parece chiste, pero es anécdota. Pasa mucho, doctora, en los servicios forenses y en los embalsamadores, que están haciendo los procedimientos y hay gogles, doctora, porque sabe usted muy bien que todo cadáver, de acuerdo a la cuestión infectológica, se le considera infeccioso hasta no Claro, demostrar lo claro. contrario. Porque realmente no sabemos de qué patología tenía, porque muere de manera súbita, o llega con el embalsamador y nada más lo ve y empieza a hacer el procedimiento de embalsamar. Pero ¿qué cree, doctora? No se ponen googles. Exacto. Y entonces yo siempre le estoy diciendo a los prosectores de otros estados y donde me ha tocado intervenir, que de repente me están ayudando a suturar o están lavando el cadáver y nada más hacen esto. Porque le salpicó. Sí, y entonces le digo uno, oye, ¿no tienes googles? Sí, pero se me empañan, o es que me estorban. Le digo, bueno, espero no te estorben tus ojos al rato que Exacto, te los estén exacto, quitando, ¿no? Le estoy exacto. diciendo. Pero no Justo. entienden, No, doctora, no no, no, entienden. no lo entienden. Y nada más se rascan, de repente van por sus gotas de cloranfenicol porque según eso es su tratamiento, Sí, y no y sucede entienden. para todo el equipo de protección Sí, personal. Ahorita evoco un caso que tuvimos, otro de los padecimientos más importantes que se gesta en las empresas manufactureras son los problemas pulmonares. Entonces, yo trabajaba en una empresa metalmecánica. ajá, Había 600 soldadores, doc, imagínese. Entonces, 600. 600. Entonces, imagínese la cantidad de riesgos a los que nos No exponíamos. sé. Y yo recibía y recibía y recibía este formato que se llama ST9, que es el que nos califica una enfermedad profesional ante el Sí, Seguro Social, y en donde me decían, oye, pues es que ella tiene una bronquitis química, pues es que ella tiene un EPOC, por ¿no? Entonces yo dije, no podemos permitir esto. Y entonces me metí al piso, investigué qué tipo de respirador era el adecuado, y entonces observo que los trabajadores no se lo ponían, no se lo ponían mal o de manera irregular o muchos con barba, etcétera. Entonces pues, me puse a leer, a investigar con los fabricantes y tal. Y entonces lanzamos una campaña para que los trabajadores llegaran rasurados para que el respirador librara su barba y entonces pudiera sellar bien el respirador y ok. evitáramos problemas a largo plazo. Y entonces llegó el sindicato y me dijo, doctora, es que estás violentando Sí, los sus derechos derechos. humanos del trabajador porque no tienes por qué cambiar su fisonomía. Y yo le dije, mira, de acuerdo con las guías de NIOSH, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, de acuerdo con las directrices del fabricante, el trabajador que usa un respirador no debe usar barba, porque si una partícula que llega a tu pulmón mide 5 micras, y tu pelo mide, no sé, 20 micras, imagínate todas las partículas que están Sí, llegando al pulmón. Entonces, lo que yo estoy haciendo es prevención. No es mi afán complicarle la vida a los trabajadores, sino cuidarlos. sí. Entonces, esta parte es bien interesante porque tenemos que trabajar justamente en ese estira y afloja de si el sindicato, de si el patrón, de si el trabajador y llegar a un punto medio. Y no sé, un tiempo después trabajaba yo en una clínica en esa misma población y paso visita, ¿no? En la noche, porque trabajaba en el día en la empresa y en la Sí. noche en la clínica. Entonces paso visita y les pregunto a las enfermeras quién está en la cama 4, don fulanito de tal con un EPOC exacerbado. Y entonces entro y le hago su historia clínica, a qué se dedicó, porque para nosotros es bien importante, ¿no? ¿A qué Sí. te dedicas desde hace cuántos años? Y entonces me dice, pues yo trabajé en esta empresa, ¿no? De los 600 soldadores y trabajé tantos años y ahora tengo EPOC. Y le dije, oye, ¿y tú usabas tu respirador? Me dijo, no, doctora. Por más que me lo decían, no lo usaba. Y yo hubiera querido grabarlo de verdad, pero por respeto no lo hice. Pero le dije, ¿qué mensaje le darías a los trabajadores que hacen lo mismo que tú hiciste durante tantos años? Que usen su equipo. Porque no está padre estar acostado en un hospital Sí. pegado a un tanque de oxígeno y que no puedas salir, que no puedas disfrutar con tu familia y que estés confinado justamente a una mascarilla porque no hiciste lo que tenías que hacer en su momento. Dice, antes me estorbaba el respirador reutilizable y ahora me estorba la mascarilla de oxígeno. Sí, claro. Fíjese que ahorita usted me recuerda mucho, doctora. Voy a decir esta historia que nunca la habían escuchado nuestras amigas y amigos. Le voy a robar 2 minutos. Pero ahí aprendí, me espanté tanto.
Un día estaba de estudiante de licenciatura, tercer año, ya ve que uno ya ese año los mandan al hospital. Ajá. Entonces ya me acuerdo muy bien, llegó al Darío Fernández, ahí aquí en Ciudad de México, un hospital del ISSSTE, y de repente en el pase de visita, doctora, yo antes, según ya ve las leyendas urbanas, que el fumar hacía que aguantara uno más las desveladas. Y Ujú. entonces uno como estudiante de medicina, con pasar bioquímica, fisiología, anatomía, histología, estas materias filtro, pues toda la noche y ahí fume y fume y fume, ¿no? Para según aguantar. Y entonces me acuerdo muy bien, doctora, pase de visita, medicina interna. Fuimos con un paciente con EPOC. Doctora, estaba hasta sentado en esta posición, me acuerdo muy bien, Ujú, agarrando los ujú. barandales y hacía Jalando esto, aire, claro, jalando aire y con la máscara de de oxígeno. oxígeno. Y entonces todos nos quedamos así porque el señor estaba cianótico, todo morado, morado de las manos, de los dedos. Y nos dice el doctor, el maestro, ¿no? De la rotación. Ese es un señor fumador, ya con varios años fumando, POC, fase terminal. Y entonces, ¿qué cree? Jamás, Aventaron el cigarro. jamás, doctora, volví a agarrar un Claro, cigarro claro. porque dije, yo no quiero estar así en los años 50, 60 y que no pueda ni siquiera jalar el aire, doctora. Claro, Dije, no, exacto. en la vida vuelvo a agarrar y jamás volví a fumar. Sí, justo. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Prevenir, por ejemplo, a las personas que se exponen a peligros respiratorios, pues les hacemos una espirometría Sí. anual. Y entonces ya revisamos, oye, pues estás teniendo un patrón restrictivo, un patrón obstructivo, tal. Y le preguntamos al trabajador, ¿fumas? Sí. Cariño, ¿te estás fumando los humos de la soldadura Sí. o te estás fumando todos los solventes de la pintura o te estás fumando los polvillos de no sé qué? Y todavía le metes más a tus pulmones. Entonces, justo ese es nuestro trabajo, ¿no? Concientizar a los trabajadores para que no la vayan a pasar mal después, ¿no? Este, Es que es genial, me da risa, porque fíjese, en las cuestiones forenses es terrible, porque sabemos muy bien que el hecho de que fumen, ya ve que hasta los hilos respiratorios ujú, se se paralizan. paralizan, claro. Y entonces me ha tocado gente que hace autopsias. Imagínese, doctora, a veces hasta con el cubreboca nada más cubre Ajá, bigote, sí, exacto, porque según se pone el cubreboca, pero es o cubre papadas o cubre bigote, y luego exacto. nada más haciendo los gestos porque ni siquiera se ponen los gogles. Ahí salpicándose todo de sangre, pero bueno. Terminan de hacer la autopsia en un sujeto con alguna enfermedad, incluso hasta con tuberculosis. ¿Y qué cree, doctora? Se salen y empiezan a fumar. Sí, Y uno dice, ¿de verdad? No puedo creerlo. sí, es falta de Sí, conciencia que yo creo que son como suicidas sí, ándale, ocultos. sí, dicen que son suicidas de De closet. closet, Sí. exactamente, porque la realidad es que dice uno, o sea, estás abriendo tu tumba tú solito, Sí, y muchas veces con los trabajadores así pasa, Doc. es increíble, doctora. Le quería preguntar algo, si usted me permite regresar tantito, Ujú, porque yo creo que muchas amigas y amigos tienen esta pregunta. Salgo del trabajo, me voy a la casa y ahí me accidento. Y ahorita usted comentó una pregunta que me surgió a mí. Comentó usted un elemento muy importante. Demostrar a la empresa o a la institución que era mi trayecto. trayecto. ¿Eso cómo lo demuestro? ¿Hay un perito o qué Sí, pasa no, ahí? es una excelente pregunta, Doc. Normalmente, el instituto, digo, yo como trabajo para empresas privadas, normalmente quien los atiende a los trabajadores es el Instituto Mexicano del Seguro Sí. Social. Entonces, el instituto emite un documento. El trabajador tiene que ir a urgencias o con su doctor familiar para que den la primera Ajá. atención. Ahí el médico les otorga un documento que se llama ST7. Ok, ST significa salud en el trabajo, que es como el séptimo documento, ok. digamos, ¿no? Y entonces el médico que atiende al trabajador llena el anverso en donde Ajá. escribe lo que el trabajador le dijo. Y ahí coloca los datos del trabajador y de la empresa. Ok. El registro patronal, el número de Sí. seguro social, la dirección del trabajador y tal. Y en el reverso lo llena la empresa, que puede ser el médico, puede ser el de Ajá. seguridad, puede ser recursos humanos, puede ser el representante legal. Y ahí llena, una vez que el médico o toda la Comisión de Seguridad e Higiene investigaron, y llenan para ver que coincida. Ese documento lo tiene que llevar el trabajador a medicina del trabajo o a Ajá. salud en el trabajo de la institución donde lo atendieron. Y entonces ahí el médico del trabajo es el que dictamina. Pero normalmente para estos casos de trayecto, el médico del trabajo le va a solicitar al trabajador su credencial de lector. Sí. Y esto es bien importante para los trabajadores, es sumamente importante que lo sepan. Si la dirección
a donde llegó el trabajador en el trayecto no coincide con la dirección de su INE, no le van a validar el accidente. ¡Sas! Porque dicen, oye, si tú vives en Iztapalapa Sí, y tu INE está de Tlalnepantla, o sea, pues tu trayecto no coincide sí, y claro. trabajas en el centro de la ciudad, pues estás en polos diferentes. Entonces, como no coincide, no te creo y no te lo califico. Híjole. Exacto. Y por otro lado, a veces, por ejemplo, les dicen, justamente ayer platicaba con mi hijo porque veníamos en la López Portillo y una combi se estampó con el Mexibus, el chofer quedó atrapado ahí todo, una hora de tráfico, etcétera. Entonces estaban todos los pasajeros abajo y me dice mi hijo, mamá, ¿es necesario que la ambulancia los revise a todos? Y le dije, mira, puede ser voluntario, ¿no? O sea, puede ser que tú como paramédico digas, oye, ¿te sientes mal? ¿Te puedo Sí. revisar? O puede ser que no. Le dije, pero lo recomendable es sí. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque si uno de esas personas que estaba en la combi que chocó es trabajador e iba en trayecto a su casa, eventualmente cuando le den su ST7, el médico del trabajo le va a decir, dame el parte de novedades o el documento, el FRAP que le llaman los Sí. paramédicos, que diga que te atendieron y en dónde te atendieron. Ok. Entonces, ese es un documento que puede solicitar la institución para validar que sí fue un accidente en el trayecto. Puede ser que no me atendió la ambulancia porque no fue necesario llamarla, whatever. Pero entonces te van a decir, hazme un croquis en donde me expliques cómo sales de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa, qué combi tomas, por qué avenidas pasas, en dónde te bajas, en dónde te subes. Y entonces, si no Ok. coincide, por ejemplo, tú dices que te accidentaste, no sé, a las 10 de la noche, pero sales del trabajo a las 6 de la tarde, pues no coincide. O sea, ¿a poco haces 4 horas de tu trabajo a tu casa? Ah, pues hubo manifestación. Bueno, a lo mejor lo podemos demostrar. Pero si normalmente haces una hora de Ujú. trayecto, sales a las 6 de la tarde y te accidentas a las 10, pues no hay una congruencia. Sí, ¿no? Entonces, eso necesitan los trabajadores. Ok. Uno, acudir a la institución para recibir atención. Dos, tener su INE vigente, que es muy importante que por favor no lo minimicen. Sí. Y tres, si los atiende una ambulancia, pues pedir una foto o una copia del documento de la ambulancia, o el número de patrulla que los atendió. A veces eso nos piden, doc. Ok. O o el croquis, ¿no? ¿Por qué? Fíjese que esto es bien interesante. Ay, Dios, a ver si no nos metemos en problemas. No, usted Resulta échale, que doctora. el Seguro Social, pues, vive, ¿no?, de las aportaciones de los Sí. trabajadores y de las organizaciones. Entonces, si una organización tiene muchos accidentes de trabajo, la prima de riesgo sube. La prima de riesgo es como el cálculo del dinero que le va a pagar la empresa durante el año al Seguro Social por el Ajá. número de trabajadores y whatever, por el nivel de riesgo. Sí. Si esa empresa tuvo muchos accidentes, la prima de riesgo sube y entonces las cuotas al patrón suben. Y entonces el accidente de trabajo lo paga el patrón, pero el accidente del trayecto lo paga el instituto. Ok. Entonces, es muy fácil que nos califiquen un accidente de trabajo, Ajá. pero no así que nos califiquen un accidente de trayecto. Ok. Lo mismo con las enfermedades profesionales. Qué interesante es esto, lo que usted nos está regalando. Voy a abusar tantito de toda su magnífica trayectoria y antigüedad de la cuestión de las ambulancias, doctora. Y aquí yo creo porque muchos van a tener duda. Ya me accidenté, estoy en la ambulancia, ¿no? ¿Cómo le hago para pedir este documento? ¿Tengo que ir a la dirección de estas Sí, ambulancias o qué pasa normalmente ahí? vamos a la dirección de las ambulancias. Casi siempre, por ejemplo, cuando el instituto nos pide como esos documentos, Sí. casi siempre, o más bien el deber ser, es que nos manden una carta aclaratoria. Ok. Entonces, en donde el instituto nos diga, oye, yo quiero comprobar que de verdad fue en el Ajá. trayecto, y entonces el instituto, a través de Medicina del Trabajo, emite este documento que dice, necesito que me des estas y estas evidencias. Entonces, con ese documento, ustedes pueden ir a donde la ambulancia, ¿no? Sí. O donde está su base, Ajá, etcétera, y sí. decir, oye, mire, el instituto me lo está pidiendo, regálame una copia. Porque al final, pues son documentos sensibles. Sí. Entonces, de pronto sí pudiera haber alguna institución que no quisiera hacerlo, pero pues yo les diría, inténtenlo. Al final, el instituto es el que lo pide. Oiga, y no hay bueno, ¿y sí son accesibles estas lugares donde atienden las Las ambulancias? Y que digan, ambulancias, sí, ahí te va tu, o es no una es tan comisión, o sencillo, ¿eh? No es tan sí, porque sencillo. se me hace muy Ujú, sí, no complicado. es tan sencillo. Dependerá mucho de quién esté dirigiendo
pues las unidades y tal. Hace muchos años que yo ya no me subo a una Sí. ambulancia, pero yo recuerdo cuando fui voluntaria en Ecatepec, en la Cruz Roja de Ecatepec, pues sí, como que poníamos peritos, como que sí, pero no. Yo normalmente estaba en guardia Ajá. nocturna, entonces no me enfrenté mucho a eso, pero yo calculo que no es tan fácil, Sí, porque no es tan fácil. digo, si a veces con trámites sencillos cuesta trabajo, me imagino. Digo, porque esto nunca lo había escuchado y se lo agradezco mucho, Ujú. pues porque es un conocimiento, pero extremadamente importante. Doctora, le quería hacer esta pregunta antes de ya de pasar a los casos. O bueno, voy a contarle este caso y ya si gusta usted nos regala todos sus casos y experiencias magníficas que nos trae. Fíjese que yo tenía un compañero que era fumador, tabaquismo positivo, obeso, incluso siempre yo lo veía que todas las tardes, él venía de otro trabajo en la mañana, como todos los mexicanos que tenemos que Que dobletear. dobletear o andar triplicando ahí el trabajo, mañana, tarde, noche, ahí andamos, ¿no? Entonces, pero fíjese que llegaba este amigo de un trabajo a otro, media hora para comer, y la clásica del mexicano, vitamina T. Entonces, enfrente de la institución hay un puesto de tacos, gorditas, todo esto. Y siempre se pedía dos quesadillas y una gordita. Hasta me acuerdo muy bien ya su dieta diaria. Una gordita de ¿Diario comía chicharrón, eso? diario comía. Una Okey. gordita de chicharrón Y y 2 dos quesadillas. quesadillas. Y era su comida. De postre, su Coca-Cola de 600, hacía procedimientos y en la tarde sus 2 cigarros. Bueno, un cigarro antes del procedimiento, terminaba otro procedimiento y su cigarro. Y sus arterias bien tapadas. Sí, ¿y qué cree, doctora? A la larga, yo siempre le decía: "Ya no fumes, te vas a besiar", le decía. "No, no, no pasa nada", típico mexicano, "No, no, no pasa nada". ¿Y qué cree, doctora? En una guardia, de repente va entrando una compañera: "Óyeme, ayúdame". Sí, se hace así, chin, se cae sobre el sillón y empieza como a focalizar, la boca Ujú. chueca, saliva escurriendo, pérdida de la conciencia, bueno, todo un corredero. El compañero, catastróficamente, un evento vascular hemorrágico. Ouch. Eh, Mucho problema, no lo querían operar en el ISSSTE, decían que no había tiempo quirúrgico, pero era, imagínense, un hematoma en formación ahí grandísimo y no hay tiempo quirúrgico. Y el cerebro mientras aplastándose. Bueno, Claro. sus familiares lo cambiaron a otra institución que una de sus hijas trabajaba en otra institución, lo cambian, llega directamente al hospital, entra a neurocirugía, drenaje de hematoma y queda con secuela. A la larga, no quisieron darle una indemnización porque decían que este compañero estaba enfermo y que no había sido un accidente de trabajo como tal. ¿Qué pasa ahí, doctora? Fíjese que es bien interesante porque, si lo observamos como de manera global, pues el EBC per se no es un riesgo de Así trabajo, es, sí, ¿no? sí, No era es un la riesgo de duda que trabajo. tenía. Entonces, de pronto sí he observado, por ejemplo, que algún trabajador convulsiona, se cae adentro del trabajo Ajá, y se golpea la cabeza. Y entonces lo califican como riesgo de ok, trabajo, porque al final se golpeó la cabeza. sí, Pero, esta situación del EBC, pues, no es una situación que haya sido condicionada por el trabajo, ¿no? Hay patologías que sí se pueden asociar y que ahora, por ejemplo, con el surgimiento de la norma 35, sí ok, se puede demostrar. Por ejemplo, si un ejecutivo se infarta en su trabajo y se demuestra que estuvo bajo mucha presión, que tenía jornadas prolongadas y por eso no comía bien, que, estaba siendo violentado, que y que por eso se subía la presión y tal, bueno, entonces a lo mejor se puede generar una relación causa-efecto trabajo-daño. ok, Y que ojo, aquí hay un término bien interesante que acuñaron los japoneses, que es el síndrome de Karoshi, ok. que es muerte por trabajo, en Oh, donde los japoneses, bueno, es una cosa impactante lo que viven ellos, y que en México yo creo que todavía no conozco algún caso que se haya calificado como tal, pero que yo creo que eventualmente se va a poder calificar. En ese caso en particular, pues no fue un riesgo de trabajo. ok, Fue dentro de las instalaciones, sí. pero no fue causado, no fue con motivo del trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que no se calificó como tal. Wow, sí, porque muchos de los que somos ignorantes en este tema tan apasionante en el que usted, pues muy amablemente nos viene a usted a nutrir de conocimientos, pues uno dice, ay, pues qué injusto, ¿no? La institución, como si aquí se veció, que para todas las amigas y amigos, EBC es un derrame cerebral, así para no meternos en tanto tecnicismo, pero
decíamos, qué mala onda, pero ahorita nos lo aclara y es magnífica su explicación. Y por eso es que es bien importante que los médicos, bueno, que las empresas tengan conocimiento de que los médicos, hay médicos especialistas en salud en el trabajo Ok. y que es a los que requerirían emplear, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de que contraten a un médico recién Sí, egresado y tal, ¿no? Al final podemos irlos formando, pero que si van a contratar a alguien que no tiene el expertise, que entonces lo vayan formando, sí, porque al final protegen tanto a los trabajadores como ellos como compañía se protegen. sí, Y claro. entonces hay veces que, pues, el trabajador ya tiene un factor de riesgo y la empresa al contratarlo lo compra. Entonces, esto es muy importante también para sensibilizar a la población en el sentido de, es importante que cuides tu cuerpo y que cuides tu mente, no solamente para verte guapo, para salir bien en las selfies, es importante porque tu cuerpo es el que te va a llevar a un trabajo, Sí, el que te va a dar de comer, ¿no? En esa, pues sí, en el oficio o en la profesión en el que te desempeñes. Y de pronto la gente se topa con que no me contrataron. Y entonces no me contrataron porque son, les llaman discriminadores. sí, ándale. Y entonces ahí podemos caer mucho en ese juego en el que me discriminaron porque tengo sobrepeso o porque soy obeso y entonces ya no quieren que yo trabaje. Pero no es así. Los médicos laborales tenemos una obligación que es, lo dicta la norma 30 de la Secretaría del Trabajo. Esta norma se publicó en 2009 y la norma dice que debemos hacer exámenes médicos de ingreso, periódicos, especiales y de egreso. Ok. ¿Ok? Entonces, un examen de ingreso yo lo hago, por ejemplo, para identificar en qué condiciones de salud está el trabajador. Pero también ahí identifico si el trabajador ya se expuso a algo y que pudiera estar gestando una enfermedad profesional. Sí, Y si yo lo voy a exponer a lo mismo, pues entonces podría estarlo poniendo en riesgo. sí, claro. Pensemos en un trabajador que vive con asma, que su asma no está bien controlada. Yo no lo voy a meter a una zona en donde se va a exponer a sustancias, Ok. porque puedo exacerbar su asma. Sí, Y entonces lo calificamos o lo dictaminamos como no apto o como no compatible. ¿Por qué? Pues porque si lo contratas y se enferma, tú compras el riesgo, sí, ¿no? Y claro. entonces al rato te lo cargan a ti. Y luego a mí como empresa, como dueño, pues no Exacto. me conviene estar pagando. Exactamente, porque un accidente de trabajo, bueno, se califica el accidente de trabajo, tiene determinado número de días perdidos, etcétera, pero la enfermedad profesional se va a estar revisando cada 2 años y la empresa va a seguir pagando. Sí, sí, Entonces, claro. es un problema que a veces las empresas no visualizan porque dicen: "Ay, voy a gastar en hacer el examen médico de ingreso". Sí, Y entonces, ¿qué hacen ahí? A ver, ¿tú quieres trabajar conmigo? Vete al CIMI, vete al DIF, vete a sí, sí, whatever sí, y sí. tráeme un certificado. Y entonces el médico general, que normalmente está en esos lugares, que ojo, no de mérito a los médicos Sí, 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 generales, sí. pero no tienen el expertise, no tienen la visión. Y entonces hacen un examen muy somero y dicen, sí es apto para trabajar. ¿Para trabajar en qué? ¿En qué Sí, puesto? sí, sí, sí. Justamente tuvimos un caso hace Sí, un par de por favor. meses con una empresa a la que atiendo hace tiempo y entonces me dice nosotros estuvimos trabajando con ella, yo trabajo por mi cuenta y entonces yo doy servicio a diferentes empresas. Entonces yo daba atención a esta empresa, es una empresa que hace filtros para la industria farmacéutica. Y entonces ellos cortan el filtro, es como una tela tipo pellón, la cortan en el piso, son filtros enormes, entonces la tienden en el suelo y los trabajadores se hincan para medir y cortar. Ujú. Entonces, yo había trabajado con ellos y de pronto alguien decidió que ya no querían trabajar conmigo y después me vuelven a llamar y luego me dicen, doctora, tenemos este caso. Este trabajador que tiene 59 años, en diciembre se jubila, lo contratamos hace un año y resulta que se incapacitó porque tenía lesión en la rodilla derecha y dice que no se puede hincar pero yo tengo su certificado médico del fulanito de las tablas y dice que sí puede chambear. Sí, pero a ver, déjame revisar el trabajador. Lo reviso antecedentes, ¿no? Historia clínica general, y hacemos historia de antecedentes laborales, de lesiones laborales, de ta, ta, ta. Y obviamente tenemos que revisar y interrogar al trabajador en función de lo que va a hacer, Ujú. ¿no? Y entonces resulta que el trabajador tenía artroscopía en ambas rodillas, Ok. porque tenía una gonartrosis grado 4.
Entonces ese trabajador no es apto o no es compatible con el puesto de estarse hincando y No, levantándose. sí, claro. Y digo, perdón que la interrumpa aquí, para todas las amigas y amigos, para que no haya duda, es simplemente, lo vamos a dejar muy básico, es una enfermedad ya crónica en las rodillas. Por eso es importante que cuando les duelan sus rodillitas, acudan al ortopedista para que ponga plantillas o tome una placa y precisamente detecte el grado de alteración. Exactamente. Entonces le dije, mira, tú ya lo compraste Ok, con una alteración importante en las dos sí, rodillas. sí, Entonces, si lo pones a hincarse, se hinca media hora, se levanta, se vuelve a hincar una hora, se levanta, lo pones a cargar rollos. Además, el señor tiene 59 años. ¡zas! Le dije, entonces, no es compatible. Me dice, entonces, Sí. ¿compré el riesgo? Le dije, sí, sí lo compraste. Y ahora Me dice, ¿y despídelo. ahora qué hago, doctora? Le dije, mira, yo te recomiendo que lo Sí, reubiques en alguna otra posición, porque pues yo lo revisé en septiembre. Porque le dije, porque en diciembre se jubila. O sea, pues dale chance, ya son sí, 3 meses y él todavía tiene chance de jubilarse, ¿no? Entonces, dale chance. Pero nosotros como consultores de salud ocupacional, más bien a las empresas les decimos, no compres el riesgo. O sí, sea, más claro. vale que gastes o que inviertas más bien en hacer un diagnóstico oportuno para que evites tener un problema que bueno, en este caso fueron las rodillas, pero que puede conllevar la muerte del trabajador. Sí, claro. Y ahorita que está usted tocando el tema de muerte, doctora, le voy a preguntar unas cosas súper importantísimas y que me dejó usted muy pensativo en la cuestión de los suicidios. Pero ahorita nos metemos ahí, porque platicaba incluso que un trabajador se aventó, Sí, pero ahorita platicamos de las alturas, que esto es sumamente apasionante. Pero le iba a hacer este comentario de que lo vemos muy común en los gimnasios. Ya ve que cuando, a ver, de estas cadenas que incluso traen sus playeras amarillas, ajá, que hubo un tiempo en que mucha gente se infartaba. Y por ahí varias personas que creen en estas cuestiones de brujería decían, no, es que les han de haber echado mal de ojo, pero no. Aquí la explicación muy sencilla era de que estas personas, como bien lo dice usted, fueron a un médico, a un certificado médico, y donde, a ver, ¿está usted bien? Le escucho nada más el corazón, veo que tiene estable el ritmo cardíaco, respira bien, ok, apto para hacer ejercicio. ajá, Se exacto, confían, no exacto, saben si tiene un problema cardíaco de conducción, alguna arteria ya tapada. Es que a mí me falta el aire. Ah, pues es que tal vez es porque no hago ejercicio y trae una angina y al rato se infarta el señor y es lo que vemos en las noticias, exacto, que se exacto. infartan en los gimnasios, pero es porque no se hacen un adecuado chequeo médico. Exactamente, justo. Y que, bueno, dices, ahí a quién le echas la culpa, ¿no? ¿A Sí, quién le avientas la bolita? Pues al final es responsabilidad propia de la persona que sí, se somete al ejercicio, pero en el trabajo, pues sí hay a quien, digamos que dictarle la responsabilidad, ujú, ¿no? Que en primer lugar va a ser a la organización y que nunca me ha tocado, pero calculo que en segundo lugar, pues tendría que ser a la gente de seguridad que, pues que libera o que permite esas sí, cosas y enseguida al médico que sí, evaluó a ese trabajador y que normalmente no es algo a lo que se dé seguimiento, ¿no? así es. Fíjese que ahorita que toca usted este tema, el doctor Miguel Carbonell, que es uno de los mejores constitucionalistas de México, sacó varios libros de precisamente sentencias de la corte, donde ve mal praxis médica. Y vemos casos así donde, pues prácticamente la responsabilidad, como bien lo dice usted, es por parte del médico, porque el médico está emitiendo un documento legal donde está certificando que está adecuado el trabajador para esa Exactamente, función. exacto. Sí, dígame usted, No, no, no. perdóname, Sí, doctora. y que justo esa parte es importante porque de pronto me llaman y me dicen, doctora, quiero un certificado médico. Y le digo, a ver, yo no emito certificados médicos. Yo hago exámenes médicos de ingreso y te digo si tu trabajador es apto o no es apto. Ok, Y si lo es, en todo caso, si tiene restricciones que considerar sí, para que pues puedas evaluar si decides someterlo o no. Pero, porque, o de pronto las empresas dicen, alguna vez en alguna página de doctoras, una doctora publicaba, es que, ¿cuánto cobro por hacer el certificado médico de 50 trabajadores o no sé cuántos y que dure un año? No, no puedes asegurar que un trabajador se va a mantener en sí, pues condiciones un no, año, ¿no? O sea, no. ¿Qué dice la ley? La norma 30 dice que esas evaluaciones se hacen al menos una vez al año. sí, Aunque hay normas que dicen, por ejemplo, la norma
11, que habla de ruido. Dice, tienes que hacerle una audiometría tonal por vía aérea al trabajador una vez al año, por lo menos. Si encuentras alteración, lo retiras del espacio o mejoras el equipo de protección o lo que sea y vuelves a evaluar en 6 meses, Ok. ¿no? La norma 27, que habla de soldadura, justo dice, hazle una placa de tórax y hazle una espirometría forzada. Y revísalo cada año. Sí. Entonces, pues sí estará como en función de a qué se exponga el trabajador, pero un médico no puede asegurar que ese trabajador se va a mantener sano en condiciones un año. Entonces, pues le haces un examen médico de ingreso Sí. y entonces dictas una aptitud o una compatibilidad, pero no puedes asegurar que él se va a mantener Sí, así, sí, así ¿no? como usted dice, la obligación de la cuestión médica no es de resultados, sino de medios, precisamente por lo que en medicina nada es una garantía, ¿No? pero absolutamente nada. Doctora, ¿qué le parece si nos platica, que ahora sí ya el punto medular que a mí me atrae mucho, la cuestión de la depresión en las personas que trabajan, por qué es importante atenderlos y las cuestiones de cómo se llegan a en el trabajo? Sí, fíjese que eso es algo muy importante. Yo pues soy un amante de la salud mental. Sí. Tuve un sueño frustrado. Yo quería ser psiquiatra, por Ah, alguna okey. razón no pude estudiar psiquiatría. La vida me llevó a la salud en el trabajo, pero después que hice tanatología, pues me empecé a acercar más con esto. Y entonces justo empecé a observar cómo los trabajadores tenían este, como esta relación entre el desempeño adecuado o no, cuando su salud mental estaba tocada, ¿no? Ujú. En el caso de depresión, por ejemplo. O trabajadores que son más bien violentos, que tienden a la violencia, que Okey, tienden a ser controladores y tal, están okey. asociados con la ansiedad. Y entonces, pues dentro pues de este arte de la medicina y de la Sí, salud mental, más o menos en el año 2015, creo que voy a empezar por contarles este caso, sí, ¿no? Para que entiendan por qué es que mi mente pum, se abrió así como un paracaídas muy cañón después de esta vivencia. 2015, no recuerdo la fecha exacta, pensemos 10 de marzo de 2015. Voy caminando en una empresa que tenía como 1,000 trabajadores, yo era la coordinadora médica, tenía médicos a mi cargo, y entonces voy caminando y me marca mi jefe por teléfono. Le contesto, paro, le contesto, sí, ingeniero, dígame, doctora, ¿dónde estás? Le dije, estoy a la vuelta del servicio médico, dígame. Y me dijo, súbete a la ambulancia y ve a la línea 4. Esta empresa era tan grande que tenía sí, una ambulancia adentro. Entonces, afortunadamente iba pasando un chico de seguridad y le dije, Diego, súbete a la ambulancia. Llamé por radio a otro brigadista, llegó corriendo el brigadista, entonces yo me subo enfrente, se va manejando Diego, se sube otro brigadista y le digo al doctor, ponte un casco y súbete a la ambulancia. Obviamente nosotros también tenemos que sí, protegernos. Casco y le dije, enguántate, doctor. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer, sí, ¿qué va a doctora? pasar, Y no? le dije, la verdad, no lo sé. Le dije, pero la voz de mi jefe me dijo que algo no está bien. Desde ahí creo que tenemos que ser Sí, acuciosos, ¿no? Escucha a la gente, observa su lenguaje corporal, observa ujú, sus microexpresiones, como bien nos lo dice la maestra Vilma. Entonces dije, algo no está bien. Entonces subimos a la ambulancia, me dice Diego, ¿a dónde vamos? Le dije, vamos a línea 4. Era una nave que estaba en rehabilitación, estaban cambiando la techumbre, estaban intercambiando láminas de asbesto por sí, láminas de policarbonato. Y entonces entramos en la ambulancia y lo que veo es una escena terrible. Un joven de alrededor de 24 años en el suelo, con la cabecita de lado, y el charco hemático, inconsciente, obviamente. Entonces le digo a los muchachos, baja el botiquín, dame el collarín. Le digo al doctor, sácame la cánula de Guedel, porque estaba con una ujú, respiración agónica. Entonces dije, bueno, esto no se ve bien. Volteé a ver a mi jefe y mi jefe tenía cara de terror. Él era el gerente de seguridad en esa empresa, obviamente es el responsable de sí, esas cosas, y entonces lo revisé, tenía evidencia de fractura de piso anterior, piso medio y piso posterior. sácatelas. Rinorraquia, otorrea y signo de Battle positivo. Entonces dije, no, le puse la cánula de Guedel para, ¿no?, contener la lengua, pusimos collarín, lo subimos a la ambulancia
y lo canalicé, ¿no? El hospital estaba a 8 minutos o menos, muy rápido, era un poblado pequeño. Entonces llegamos, lo bajamos de la ambulancia y yo entro, ¿no?, al hospital y grito, paciente a choque. Entonces me meto corriendo y lo recibe un médico de urgencias y pues yo le digo, masculino de aproximadamente tantos años, no conozco su nombre, se cayó de 7,5 metros de altura, su casco no tenía barbiquejo, así que salió volando y trae fractura de piso anterior, medio y posterior. Y yo venía en la ambulancia, recuerdo perfecto, venía con el doctor Axel. Y yo venía en la ambulancia y el doctor se me quedaba viendo y le dije, doctor, se va a morir. Le No, dije, pues se va a sí. morir. Tenemos que llegar al hospital, pero se va a morir. Y entonces el doctor puso cara de angustia y yo llego al hospital, bueno, me lo reciben, ¿no? Obviamente ya ahí se queda, sacamos la camilla, se llevan la ambulancia a la planta y yo me quedo ahí. Llegó obviamente recursos humanos, mi jefe, ¿no?, de seguridad, etcétera, y en eso pues llega la esposa embarazada, Híjole. de la mano un chiquillo como de 2 años, llega la mamá, llega el papá, y 1 hora después más o menos sale el médico de urgencias y dice, lo siento, falleció. Y entonces escuché el grito desgarrador de la madre y de la esposa. Es algo que no puedo describir, Doc, pero que tampoco puedo olvidar. Sí, 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 Cada sí. vez que lo escucho tengo taquicardia y se me eriza la piel, porque a partir de ahí dije, es que esto no debe suceder. Nadie tiene por qué perder la vida en el lugar donde se la gana. Sí, eso que usted comenta, esa frase es magnífica, doctora. Perdón por decirle esto, pero hasta se me enchinó la piel de la frase que usted nos acaba de regalar. Nadie tiene que perder la vida en el lugar donde se la gana. Ok. Y entonces, bueno, yo regreso, obviamente ya ahí yo no tenía nada más que hacer. Sí, Después de ese evento, yo dije, a ver, o sea, yo debía haber acercado, me debía haber acercado a la familia, debía haberles dado consuelo, pero entonces yo ya era tanatóloga, ujú, entonces, o no, quien se acercó fue recursos humanos, ¿no? Y dije, ¿cómo le habrá dicho? O sea, me pregunté un montón de sí, cosas. Regresó a la planta, pero imaginen la escena que tuve que hablar por teléfono a un amigo, le dije, ven a la planta por mis llaves de casa, vas a ir a mi casa y me vas a traer un cambio de ropa porque no puedo estar así. Yo estaba completamente ensangrentada. ok, Entonces le dije, tráeme lo que encuentres, y tal, ¿no? Y entonces entro con mi jefe, obviamente estaba alterado, nervioso, preocupado, angustiado, y le dije, ingeniero, ¿me da 30 minutos con el equipo? Le dije, quisiera hacer como un ejercicio, ¿no?, en donde podamos expresarnos. Ahora sé que se llama primeros auxilios ok, psicológicos. Tomé un entrenamiento sí, hace algunos años y ahora yo doy cursos de primeros auxilios psicológicos. Y entonces, digo, cuando me formé como paramédico, yo me acuerdo que nos decían, cuando vean un caso que les impacte, en el regreso del hospital, platíquenlo, no se queden con las cosas y háblenlo, porque de esa forma van a sacar y no se van a quedar y no vamos a generar un trastorno de estrés sí, postraumático. Y entonces, como que me quedé con eso y entonces dije, tenemos que hablarlo, tenemos que ver cómo lo vivió cada quien, etcétera. Y mi jefe me dijo un rotundo no. Me dijo, no, doctora, ya viene Canadá, que era el corporativo, ya viene Canadá en camino y tenemos que investigar el accidente y tenemos que ver qué pasó. Pues Canadá llegó al día siguiente, obviamente, y entonces, pues que, ¿no?, documentación y tal, porque pues obviamente iba a llegar Secretaría del Trabajo, sí. Ministerio Público, entiendo que no, porque no fue en el lugar. Cuando es en el lugar, entonces sí llega Ministerio Público, a Ah, la ok, empresa, entra Ministerio Público. sí, Y entonces, pues nos van a preguntar un montón de cosas, saquen evidencias, etcétera. Y entonces justamente, pues nosotros teníamos un protocolo que, como le comentaba hace rato, no está escrito. La norma 11 que nos habla, perdón, la norma 9 que nos habla de trabajos en alturas, nos dice, tienes que evaluar al trabajador una vez al año, pero no nos dice qué evaluarle. ok. Y es que, ¿qué cree? Acaba de tocar un punto acaba de abrir usted, doctora, una caja de Pandora, porque nadie ve la salud mental. No, A nadie le exacto, interesa. exacto. Y entonces dije, bueno,
ok, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿No estamos haciendo lo correcto? Pues obviamente yo hacía las evaluaciones, teníamos un pequeño protocolo en donde el trabajador que iba a hacer trabajos en alturas, fuera contratista o fuera de casa, llegaba y le tomábamos su presión arterial, le pedíamos Sí. su nombre, su oxigenación, hacíamos pruebas de equilibrio y ya, ¿no? Ah, pues, ¿te sientes bien? Sí, pues dale, súbete, Sí, sí, ¿no? Y sí. ya. Y entonces cuando llega a Canadá y nos empieza a revisar los protocolos, dice, a ver, doctora, ¿dónde está la evidencia de que lo evaluaste ese día? Pues aquí está su nombre, ta, ta, ta. Y Canadá me pregunta, ¿desayunó? No sé. ¿Tenía diabetes? ¿Era hipertenso? ¿Durmió bien? Y dije, verde. O sea, no había pasado eso por mi cabeza. Sí. Y entonces el doctor Pedro, que en ese tiempo trabajaba conmigo, me dijo, Xochitl, vamos a hacer pues, algo retrospectivo, porque no podemos esperarnos a que vuelva a pasar, ¿no? Sí. Y entonces sacamos como los registros de un año para la fecha y nos pusimos a observar como que cuál era el índice de masa Ok. corporal de los trabajadores que habíamos revisado, cuáles eran las presiones arteriales que manejaban, como lo que teníamos a Ujú. mano. Y entonces decidimos, bueno, a todos los contratistas les vamos a pedir un examen médico en donde identifiquemos justo si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si están controlados y ta, ta, ta. Y además aquí pues vamos a hacer otras evaluaciones. Y entonces nos volvimos como más observadores, Doc. Así que, pues a todos los trabajadores, imagínense, mi servicio médico, uno entraba, teníamos 3 equipos para tomarles la presión Ok. arterial a los trabajadores, porque veíamos mucha gente, mucha gente. Y entonces nos volvimos observadores. Identificamos que, por ejemplo, los contratistas, con tal de apurarse y entregar pronto, sometían a los trabajadores a jornadas de 12 horas. Oh, ok. O Oh, sometían 12 ok. horas, Sí, ajá, sí, sí. de lunes a sábado, o a veces de lunes a domingo. Y entonces dijimos, naranjas, ¿no? El trabajador que va a hacer alturas solo trabaja 8 horas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo estoy cuidando, ¿no? Sí. Si el trabajador se va a comer y regresa, lo tengo que volver a evaluar. ¿Por qué, doctora? Porque no está escrito, pero yo sé. Y justo nos fuimos dando cuenta de cosas. Por ejemplo, en alguna ocasión un trabajador, ¿no? Ya nos conocíamos el nombre, la presión que manejaba, la frecuencia cardíaca que manejaban, el pulso, todo. Y entonces una vez llega un trabajador de comer, él manejaba su frecuencia cardíaca de 75 por minuto y ahora la tenía en 120. Ok. Su presión arterial, él la manejaba en 110/70, más o menos, ahora traía 130/90. Ok. ¿Y ahí qué pasó, Y entonces doctora? yo le dije, Sí. oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y me dijo, doctora, es que cuando salí a comer me asaltaron y me pusieron la pistola en la cabeza. Y entonces dije, sabes que no vas a subir, porque no estás bien, tu mente Sí. no está concentrada. Decimos en seguridad, cuando quieres prevenir un accidente, debes tener la mente en la tarea, los ojos en la tarea y las Sí. manos en la tarea. Wow, 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 wow. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? No puedes subir otra vez porque tu mente no va a estar en la tarea. Sí. No va a estar en la tarea porque estás con un estrés agudo. Y entonces, bueno, evaluamos eso, pero también observando, nos dimos cuenta que de pronto llegaban los trabajadores, ¿no? Les decíamos, oye, ¿desayunaste? No, vete a desayunar y luego regresas. Y los contratistas nos querían ahorcar. No, pues sí. Doctora, pues entonces educa a tu gente que desayune antes de salir de casa, para que cuando lleguen aquí ya hayan desayunado. Sí. Porque la gente acostumbra subirse al techo y tomarse un café y un pan de dulce ahí arriba, ¿no? Que primero Ok. eso no es un desayuno saludable, Sí. pero además pues ya lo hacen hasta que están adentro. No, tú tienes que venir desayunado de tu casa. Ok. Ok, bueno, sí, ¿dormiste bien? ¿Por qué? Pues si no dormiste bien, tu mente no va a estar clara. Y entonces hacíamos pruebas de insomnio y pruebas de somnolencia diurna. ¿Qué Ok. tan probable es que te vayas a quedar dormido si estás Ok. allá arriba? Sí. ¿Qué tanto estás durmiendo bien? Y entonces ahí descubrimos otra cosa. Había un trabajador, ¿no? Que cada vez se le veían las ojeras más profundas, que cada vez... Y entonces entra el doctor Pedro a mi oficina y me dice, oye, doc, fíjate que fulanito de las tablas lo veo cada vez más somnoliento y las ojeras más profundas y dice que no durmió bien. Entonces, lo pasamos al consultorio, hacemos un mini mental test, hacemos y platicamos con él y dice, es que tomo diazepam para dormir. ¡Sas! Y yo, ay, por Dios, ¿no? Entonces dije, entonces agregamos antidoping a toda la gente que suba Sí, alturas, sí, ¿no? sí. Entonces tomo diazepam para dormir. ¿Por qué? Pues porque tengo depresión,
porque tengo ansiedad, porque hace 2 años me puse la pistola en la cabeza, porque no lo puedo dejar subir a las alturas. No, Porque pues justo eso no. pensé. Dije, si se sube, se quita el arnés y se Sí. avienta, imagínese, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, a ver, no, espérame, escalas de depresión y ansiedad. Y entonces empezamos a aplicar escalas de Jung para detectar depresión y escalas de Hamilton para Ok. detectar ansiedad. Que estas escalas, para toda la gente que nos escucha, son escalas que el médico laboral debe de manejar. Fíjese que no per Ok. se, normalmente la manejan los psicólogos o Ok. los psiquiatras. Sí. Son escalas autoaplicables que tienen la instrucción. Por favor, ubícate en el último tiempo y elige cómo te sientes. Por ejemplo, la primera pregunta de la escala de Jung dice, ¿me siento abatido, desanimado o triste? Nada, algunas veces, muchas veces o siempre. Ok. Y entonces calificamos con la puntuación. Y la escala de Hamilton nos da datos de ansiedad. Sientes que se te acelera el corazón, sientes que no puedes respirar, sientes que... y calificamos. Obviamente la propia escala por sí misma no nos da el diagnóstico, ¿no? Hay que indagar. Y entonces dijimos, no, este trabajador no puede subir. Y entonces fue como empezamos a poner candados. Y después, bueno, obviamente los patrones, la gente de mantenimiento, los contratistas, pues, doctora, ¿qué te pasa? Pero les decimos, es que estamos previniendo, chicos, ya se nos cayó alguien, Sí. ya se murió, un niño de 2 años se quedó sin papá, ese niño que no nacía todavía porque la esposa iba embarazada, se quedó sin padre, la madre se quedó sin su hijo. Y entonces, pues nosotros tenemos que buscar la forma de que no vuelva a suceder. Obviamente la gente de seguridad tiene su chamba en revisar sistemas anticaídas, líneas de vida, arneses y todas esas cosas, pero yo tengo que prevenir que al trabajador le vaya a pasar algo. Sí. Y entonces justo empiezo yo a hacer todas esas evaluaciones de manera indiscriminada, ¿eh? A mí me valió gorro y jalé parejo. ¿Vas a hacer un examen de ingreso? Te voy a hacer escalas de salud mental. Sí. Voy a detectar qué tanto bebes alcohol. Voy a detectar si tomas alguna droga. ¿Por qué? Pues porque tu psique va a influir de manera positiva o negativa en en cómo te desempeñes en el trabajo. Ok. Dice, doctora, que tengo 3 preguntas, Sí. pero que ahorita que estaba platicando usted de esto, le quiero preguntar 3. 3. Le voy a plantear las 3 y Ok. ahorita las empezamos a desglosar, ¿le Vale, parece? perfecto. Los choferes, porque ahorita que usted dijo, sí, porque dije, cuando dijo, son 12 horas de jornadas, dije, ¿qué pasa cuando son periodo vacacional? Y estas líneas, digo, no sé en aviones, soy ignorante en ese sentido. No sé si los capitanes, los pilotos, también los someten a dar muchas vueltas en el aire. Digo, desconozco mi Hay ignorancia. una Ajá, como una división de la salud en el trabajo que es la medicina de aviación, así ¿eh? es. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar de tierra, Ok. que es lo que más se accidentan también. Que voy a ponerlo ahorita en el aire. Ahí, ¿qué pasa con los choferes? Porque ya ve que hay corridas extras Sí, y extras y extras. Y sabemos muy bien en la leyenda urbana que incluso toman o los mucho, traileros. Ya mucho. ve que hay videos donde hasta se bajan súper intoxicados. Y bueno, ahorita lo voy a poner ahí para ahorita platicar. Dice, doctora, que la cuestión del problema de salud mental lo acaba de decir usted buenísimo. Voy a estar bien concentrado, pero también para el médico laboral ha de ser muy difícil que llegue un trabajador y tal vez se peleó con la esposa, ya vivió en infierno con la esposa, ya le metieron pensión, o al revés, que sea la compañera trabajadora. Ejemplo, a mí me encanta ver a las mujeres traileras, me fascina. Una vez iba saliendo del hospital y vi una pipa de estas grandísimas de Ujú. Pemex, ya ve que hay unas muy grandototas, y de repente va entrando el freno de motor ahí, y de Y repente era veo una cómo gira mujer. unas manitas. Yo dije, ay, porque me impactó ver la pipota, ¿no? Y vi que eran unas manitas, y dije, qué trailero con unas manitas chiquitas. Pero cuando giró completamente la pipa, iba saltando la cabecita con una colita de caballo, era una pipera, una trailera, jovencita como de 22 años. Wow. Entonces, regresando a este comentario, ¿o qué pasa si el novio la violenta, el esposo la violenta, ya le quitó a los hijos? Ahí para ustedes es muy complicado porque estamos hablando de un sinfín de trabajadores, ejemplo, 100, 200, 300, y que tal vez la mitad de estos tiene problemas en su casa. ¿Qué pasa ahí, doctora? Sí, fíjese que justo me acabo de evocar un caso. Estaba en el consultorio justamente de la planta y llega un trabajador y se queda en el umbral de la puerta, ¿no? Y Ok. toca. Doc, ¿me da una pastilla para la comezón?
Y le dije, no, cariño, yo no doy pastillas para la comezón, pero con gusto te puedo dar una consulta. Pásate y siéntate. No, solo quiero una pastilla para la comezón. Pero otra vez, su expresión facial me decía que algo no estaba bien. Y entonces me levanté y le dije, pásate. Me dijo, no, doctora, es que mi supervisor. ¿Quién es tu supervisor? Ahorita yo le aviso. Pues fulano de tal, fulanito de tal, tengo a tu trabajador acá, me lo voy a quedar un ratito. Sí, doc, sin bronca, ¿no? Obviamente, para yo tener esa confianza con el supervisor, ya me la gané, Sí. ¿verdad? Ya fui al piso, ya di capacitación, ya les eché la mano, ya, ta. Entonces, bueno, y entonces le digo, pásate. Le dije, mira, vamos a hacer algo para ahorrar tiempo, súbete directo a la mesa de exploración y me vas platicando en lo que te reviso. Ujú. Cerré la puerta. Y entonces su expresión facial me decía tantas cosas. Y entonces le tocó el antebrazo y le dije, ¿qué tienes además de la comezón? Ujú. Se soltó a llorar. No, pues sí. Rompió. Es que usted, Rompió. perdón que la interrumpa, pero es que usted tiene una manera, digo, me voy a atrever a decir esta tontería, doctora, pero no sé si sea por la cuestión de que usted ya está entrenada en tanatología, pero me he dado cuenta que los tanatólogos, digo, yo no lo puedo hacer porque a mí la tanatología me abre una caja de Pandora para mí mismo de las cuestiones de pérdidas de mi abuelita que murió en mis brazos y todo esto, pero los tanatólogos me he dado cuenta que tienen una forma de transmitir esa confianza, pero a la vez la voz de cómo hablan ustedes de tanatólogos, como que quiebran a uno. Sí, como que se rinden. Sí, me ha tocado ya hablar con Sí. 3 tanatólogos y se quiebra uno, o sea, inmediatamente uno tiene la sensación de externarlo con ustedes y es algo que es magnífico. Sí, y creo que al final es algo que se va entrenando, pero también creo que es un don maravilloso Okey. que la vida nos da, ¿no? Perdóneme por No, interrumpirla. no, no, Continúe, doctora, por está favor. bien, pero bueno, entonces le tocó el antebrazo, Sí. le digo, ¿qué pasa además de la comezón? Y empieza a llorar. Y me dijo, mi esposa se fue de la casa hace unos meses, mi hijo mayor está en drogas, me Sas. robó la televisión, ya desarmó las puertas, ya se robó los tubos de cobre, Sí. ya se llevó el microondas, ya vendió la lavadora, o sea, ya le saqueó la casa. Sí, sí, sí. Me dijo, y ahorita no sé dónde está y no sé qué hacer. Y mi hijo menor, de 12 años, pregunta por su mamá, pero su mamá no le contesta el teléfono, no quiere hablar con él. Dice, yo no sé cómo manejarlo, doctora. Sí, Me claro. dice, y para colmo, venía en el camino y se me poncha una llanta, pensé que iba a llegar tarde. Y entonces me quedé pensando en toda la carga mental que tiene ese hombre Sí. con todas esas situaciones que está viviendo. Y entonces obviamente el resultado del cuerpo, ¿no? Dicen que el cuerpo grita lo que el alma calla, pues fue una dermatitis, ¿no? Por estrés. Y entonces, bueno, ya le di su tratamiento y tal, lo dejé que se desahogara, obviamente empezó a llorar como hombre mexicano, ¿no? Tenía temor, se aguantaba. A ver, le dije, no, no, siempre suelo tener Kleenex en el consultorio, le acerqué un pañuelo y le dije, está bien, este es el lugar, este es el foro, yo no te voy a juzgar, Sí, sí. es importante que lo saques. Y entonces ya se desbordó, platicamos, etcétera, y le dije, por favor, ven a verme la semana que entra. Le dije, oye, tu jefe sabe, este trabajador trabajaba en una zona donde levantaban, le llaman izajes a los levantamientos de objetos muy pesados Sí. a través de grúas viajeras. Okey. Entonces, él trabajaba en una zona de izajes de 1 tonelada, 2 toneladas. Y entonces le dije, ¿tu jefe sabe? Y me dijo, sí, pues me ha visto llorar en la planta. ¿Y qué te ha dicho? Me toca el hombro y me dice que le Échale eche ganas. ganas. Sí, la clásica. Y yo Échale dije, ganas. por Dios, ¿no? Casi Sí, sí, convulsiono, sí. pero dije, bueno, ¿cuánta información nos hace falta, no? Sí. Obviamente fui donde el supervisor y le dije, oye, amigo, mira, ya había tu colaborador, en esta afectación, por favor, presta atención en estos puntos. Y entonces ahí yo también me di cuenta de que los supervisores o de que la gente que maneja gente es una clave bien importante para identificar si algún trabajador puede estar en riesgo. Sí. Entonces, bueno, ese fue como otro parteaguas que me, pues, hace meterme más en la salud mental del trabajador, porque digo, al final influye de manera muy importante en cómo se va a desempeñar, ¿no? Sí. En cómo puede mantener la vida o no. Y entonces, si me lo permite, vamos al siguiente Sí, sí, caso. doctora, por favor. Porque ya cuando trabajaba yo por mi cuenta,
estaba yo en algún otro lugar, a veces estoy en un lado, a veces en otro, y el doctor Flavio se quedó en el consultorio haciendo exámenes médicos de ingreso para un contratista. Y entonces ya teníamos este protocolo, ¿no? Que le digo, valorábamos sueño, valorábamos consumo de alcohol para gente que iba a hacer alturas. Y entonces me llama y me dice, doctora, tengo un caso. Cuéntame, doc. Me dijo, vino un contratista para soldar en alturas. Le dije, ¿y qué encontraste? Me dijo, su escala de alcohol está muy alta. Su antidoping salió positivo a marihuana y a benzodiazepinas. Su escala de ansiedad está muy severa y su escala de depresión está muy severa. Ok. Y le dije, oye, ¿y platicaste con él? ¿Ya lo interrogaste? Me dijo, sí. Resulta que hace 6 años él iba manejando alcoholizado, choca su vehículo, fallece su esposa y su hija. Y yo así de cielos. Todo tiene un sentido. O sea, obviamente tiene sentido que consuma alcohol, Sí. tiene sentido que esté deprimido, tiene sentido que tenga ansiedad. Y entonces le dije, oye, ¿y ya buscó ayuda? No, doctora. Dice que toma benzodiazepinas, o sea, clonazepam para dormir, porque si no, no duerme. Fuma marihuana para relajarse, porque si no, no duerme. Sí. Y toma Ok. alcohol para olvidarse del evento que ocurrió hace 6 años. Y uno dijera, pero hace 6 años. Sí, los fantasmas nos persiguen si no los atendemos. Ok. Esa es una realidad. Y eso lo he visto muchísimo ahora que, si es que podemos platicar Sí, sí. de acontecimientos traumáticos severos. Entonces le dije, pues no es apto. Le dije, no, no, doc, no puede pasar, no puede subir alturas, ¿no? Y entonces me llama su jefe, que es el dueño de la contratista, y me dice, doctora, ¿cómo le podemos hacer? Y le dije, pues no, no le podemos hacer. Le dije, yo pongo en riesgo mi cédula profesional si es que el trabajador se cae y alguien viene y me revisa la evaluación que yo hice, porque yo permití que subiera alturas a pesar de que detecté todos estos problemas. Pues sí, doctora, pero es que necesito que entre. Le dije, mire, obviamente no le conté todo el contexto porque hay que cuidar la confidencialidad Sí. del trabajador, pero le dije, su trabajador está en riesgo, necesita atención en salud mental y pues se puede accidentar. Si él se cae de las alturas, usted puede ir a la cárcel por homicidio imprudencial. Y le dije, entonces, pues por favor, ¿no? Entiéndalo. Entonces, ¿qué hago? Pues contrata a otro, ¿no? O sea, Sí, sí, hay un sí. montón de gente buscando chamba, contrata a otro. Y entonces regreso al tema de, podría parecer una situación de, ¿cómo le llaman? De discriminación, pero no es tal. Más bien estamos poniendo en cuidado al trabajador, estamos poniendo en cuidado a la empresa, ¿no? Sí. O sea, le dije, imagínese que se quita la línea de vida y se avienta. No, pues sí, doctora. Yo se lo dije porque es una posibilidad, ¿no? Y no lo descubrí, sino hasta enero de este año, cuando trabajando en casa, haciendo home office, pues me preguntaba a mí misma, Xochiquetzal, ¿vale la pena que hagas tantos papeles? O sea, porque mi expediente termina Sí, this week, sí, ¿no? sí. ¿Vale la pena que hagas tantos documentos y que preguntes tantas cosas y que hagas estadísticas por empresa y que, ¿no? Porque obviamente cada vez que hago evaluaciones periódicas a la empresa le entrego un estadístico. Esto Sí. encontré, estas personas vi, ta, ta, ta. Y, y yo así como a punto de desistir cuando me entra una llamada de un ingeniero y me dice, doctora, no dejes de hacer salud mental. Me dijo, estoy en Yucatán haciendo una auditoría, estamos en una sala de juntas y entra corriendo un trabajador diciendo que fulanito, que había subido a 20 metros de alturas, se quitó la línea de vida y se aventó. Oh. Y me Hasta me dice, chinó la piel usted. y le dije, ok. Me dice, le digo, ¿ya se lo llevaron? Que me dijo, sí, ya vino la ambulancia, ya está en el hospital. Me dijo, ¿qué probabilidades tiene de sobrevivir? Y le dije, es muy poca la probabilidad, 20 metros es muy poca. Sí hay gente que ha sobrevivido, por supuesto, pero es muy poca. Sí. Y le dije, oye, ¿ya revisaste el examen médico? Y me dijo, sí, ya tenemos aquí el expediente. Dice, pero la cédula profesional es de un veterinario. Sácatelas. Entonces le dije, o sea, ¿la empresa no se aseguró que sea alguien que sepa Sí. salud en el trabajo quien haga eso? Me dijo, pues no. La No, hicieron ni con él. siquiera médico. Exactamente. Era un bueno, médico veterinario. Médico veterinario. Entonces, así de, Híjole. wow. Y entonces me dice, y Radio Pasillo dice
que ya había dicho que estaba triste, que ya había dicho que se quería morir, que ya había dicho que tenía problemas. Le digo, ¿y quién lo atendió? Si Radio Pasillo dice, es probable que su jefe supiera. Sí, claro. Es probable que alguien de la organización estuviera enterado. Y simplemente nadie hizo nada. No, y para agregarle la cereza al pastel, doctora, y resulta, yo creo, digo, esto es chisme mío, ¿no? Le voy a agregar ahí una cerecilla, como luego pasa en México. En México lindo y querido le llamamos así la maestra Vilma y yo. Pero resulta que tal vez este veterinario pues era el hermano del dueño o Sí, el, probable, el claro, cuñado, que claro. ya ve que por compadrazgo, pues vente, pues no haces Pues nada. hazlo, claro. Sí, Exactamente, así pasa. Y entonces nos hemos encontrado un montón de casos así, que obviamente algunos tienen que ver con la salud mental y otros con la salud física, ¿no? así es. Y un caso parecido, un contratista que iba a entrar a un parque de estos eólicos, ¿no? Son unas torres de 80 metros de altura Sí, para generar energía a ajá. través del viento. Y entonces lo estuvieron esperando, la cita era a las 6, llegó a las 9 de la mañana, llegó tarde, llega corriendo, un trabajador obesidad grado 3 y se sube. Y luego corriendo. Se sube y Ajá. cuando llega a la mitad, por radio dice, me siento mal. Y entonces le dicen, pues bájate, llamaron a la ambulancia, ¿no? Y él era el contratista, o sea, él era el Sí. empleado de la empresa, ¿no? O sea, bueno, se sube el señor a su camioneta, tiene una convulsión y pierde la conciencia. Y entonces cuando llegan los paramédicos, Ajá. lo tienen que sacar de ahí. Sí. Y entonces, ¿cómo sacas a una persona con obesidad grado 3, donde se le atoraron los pies en los pedales de la camioneta, donde no tienes, ¿no? Bueno, hicieron maniobras de Sí. extracción vehicular, lo sacaron, lo llevaron al hospital y falleció. No, pues sí. Y entonces, otra vez, ¿quién hizo el examen médico? Sí, ¿Quién claro. permitió que un trabajador, que digo, la obesidad grado 3 era lo que se veía, pero ¿qué más había? Sí, ¿Había algo adentro. metabólico que no nos habíamos dado cuenta, que el trabajador no había atendido? Y entonces, pues obviamente entra en complicaciones legales tanto la contratista Sí. como la empresa que contrata a esa empresa, ¿no? Fíjese que ahorita me está dando usted toda una gama de conocimientos bien bonitos porque hacemos como un efecto dominó que yo sí le Sí, llamo a los residentes de medicina forense. Cuando hay un daño orgánico daño de un órgano, va pegándole a los otros y se ve bien padre entender la fisiopatología la lesión. Fíjese que aquí igual me voy a aventurar a decir esto, doctora, pero está la persona grado 3 con esta obesidad tremenda y también riesgo para los paramédicos, claro, porque pues, ahora cómo saco sin claro, herniarme, ¿no? La exacto. cuestión lumbar. Y que justo eso me recuerda que cuando este jefe, ¿no? Que además era un poco hostigante, con el que tuvimos Sí, el deceso, me acuerdo que me decía, doctora, tú hiciste tu protocolo donde dices que solo vas a dejar que suban sobrepeso y obesidad grado 1, que obesidad grado 2 y 3 no vas a dejar que suban. No, no voy a dejar. okey. ¿Dónde dice? Pues es mi criterio con base en lo que he estudiado, con Sí, base en lo que he revisado y se acabó y lo sí, sí, respetas, ¿no? Y sí. lo puse en un procedimiento. Y entonces me dice, ¿pero con qué argumento, doctora? El arnés aguanta tantos kilos. Y entonces si el trabajador pesa 130 kilos y el arnés aguanta 160, entonces sí lo aguanta. Dije, sí, claro que sí. Pero el efecto a la salud, si tiene una caída el trabajador, el síndrome del arnés, que así se llama cuando el trabajador se queda Okey. suspendido, ¿no? En donde hay una compresión en las arterias, ¿no? Oh, Femorales. ahí le voy a preguntar algo. Sí, Claro. sí. Sigue, Entonces, dígame, le dígame. dije, el síndrome del arnés Ajá. no es lo mismo si el trabajador pesa 70 kilos que si Sí, pesa claro. 130. Le dije, pero además la agilidad que tiene un trabajador. Entiendo que haya trabajadores que vivan con sobrepeso o que vivan con obesidad que sean muy ágiles, pero imagínate que se queda inconsciente. ¿Quién lo va a Sí, rescatar? claro. Cargar 70 kilos de peso muerto es difícil. En las alturas está peor. ¿Cómo vas a manipular 130 kilos? Claro. De hecho, las líneas de vida, cuando los trabajadores trabajan en Sí, alturas, hay diferentes líneas de vida. Y entonces hay líneas de vida que se llaman retráctiles. Entonces, la realidad es que el trabajador está como sujeto de la espalda o del tórax, dependiendo del tipo de arnés y del tipo de trabajo. Y entonces va a salir, no sé, un pedacito.
y Sí. ese pedacito está como envuelto. Y entonces si el trabajador se cae, la línea se va a ir abriendo, Ok. ¿no? Se va a ir separando. Y eso genera una especie de amortiguación y entonces no le causa tanto daño al trabajador a que si cayera de un solo Oh, tiro, ok. ¿no? Digo, los ingenieros hacen ahí cálculos de la velocidad y la fuerza y la distancia y esas cosas que yo no entiendo mucho, Sí, sí. pero sí, obviamente a más altura, pues mayor velocidad, mayor fuerza y si le sumamos el peso del trabajador, Sí, pues ya se claro. imaginará. Entonces, por eso es que somos como, o bueno, al menos yo, no sé otros, pero yo soy muy obsesiva en ese sentido. Y le voy a contar otro Sí, sí, caso. por favor, doctora. En septiembre, y me acuerdo que en septiembre, porque me hicieron trabajar el 16 de septiembre, yo dije, al fin voy a descansar un día, porque a veces también trabajo de lunes a Sí. domingo, y dije, ese día no trabajo. Y entonces me llega un contratista, no casi siempre veo contratistas que iban a hacer trabajos en chimeneas, o sea, se suben también para limpiar las chimeneas de las empresas. Y entonces me llega un trabajador, 32 años, obesidad grado 2, o sea, tenía un sobrepeso para que la gente lo ubique más o menos, digamos que tenía como 40 kilos más, ¿no? Ok. Ujú. Su presión arterial estaba en 160 sobre 120. Sácatelas. Lo normal, Sí. 120 sobre 80. Ujú. Su hemoglobina glucosilada estaba en 10.6. Sas. Lo normal, de 4 a 6, ¿no? Sí. La hemoglobina glucosilada, para que nos entiendan los que nos escuchan, es como el promedio de las glucosas, ¿no? En los Sí. últimos meses. No tenía yo el dato de su glucemia, pero sí de la hemoglobina Sí. glucosilada. Y entonces dije, pues este amigo tiene diabetes, tiene hipertensión, además tiene obesidad grado 1, triglicéridos en 850 Sas. y su colesterol estaba en 500. El de triglicéridos, pues ya una pancreatitis ahí casi, casi, doctora. Y entonces yo platiqué con el trabajador Sí. y le dije, oye, ¿te conoces diabético? No. ¿Te conoces hipertenso? No. Él no sabía, él no tenía idea, pero además dices, tiene 32 años, es un hombre joven, Sas. ¿no? Y entonces le dije, mira, te vamos a dar el tratamiento inicial, Ujú. es importante que hagas plan nutricional, ejercicio, que vayas con tu doctor familiar, etcétera. Le dije, puedes trabajar en el piso, pero no puedes subir a las alturas porque es un riesgo importante para ti, Sí, es un riesgo claro. para tu organización y es un riesgo para tus compañeros que están alrededor. Él creo que lo entendió bien. Entonces, su jefe, ¿no? Me llamé, me dice, doctora, entrégame el lunes. Y le dije, oye, es festivo, te entrego el martes en la mañana. No, es que se van a las 6 de la mañana a San Luis Potosí. Me dice, yo te prometo a la hora que me digas, en donde me digas, yo personalmente voy por los expedientes. Dije, pues está bien, que venga y yo platico con él y le digo, Ajá. oye, hay que tener cuidado con este trabajador. Pues mandó por los resultados al mismo chico. Y yo así de, no puede ser. Y entonces el Sí. martes me marca a las 9 de la mañana y me dice, doctora, vi que le pusiste no compatible a fulanito de las tablas. ¿Le puedes cambiar el dictamen? Lo que pasa es que si no, no me lo van a dejar subir. Y yo así de, pues esa es la idea, ¿no? No, pues por eso lo contratamos, para que se suba. No, se te va a Exactamente. infartar allá Le arriba. dije, no, esa es la idea. Sí. Le dije, tu trabajador está muy mal y necesita atención. Le dije, tú quedaste de venir y yo pues hubiera dadote retroalimentación. Sí. Entonces, ¿no hay forma, doctora? No, no hay forma. No, no hay forma, ¿no? Porque Híjole. Sí, claro, negocian, no, ¿no? pues es Así, que dime que, pues no, hijo, o sea, porque yo soy transparente en el trabajo, ¿no? Y yo no te voy a poner en riesgo a ti como compañía, pero tampoco voy a poner en riesgo al sí. colaborador. Y a usted misma. Y a mí misma, Fíjese que yo exacto. tenía un amigo de una institución, que ya está de otra institución ahora, y me quedó muy marcada su frase, perdónenme, lo voy a censurar un poquito para que no sea tan Sí. grosero, pero decía, de que pongan tus nachas a que pongan las mías, dice, yo no iba a Exacto, poner las mías. Sí, exactamente, sí, justo, sí. exacto. Bueno, yo la conozco más suavecita, de que lloren en tu casa, que lloren Ah, en la sí, sí, mía, que sí. lloren en la tuya, pero justo, o sea, y esa es la idea de hacer salud en el trabajo, que nosotros podamos prevenir y darle seguimiento a los trabajadores que ya están adentro de Sí, una claro. empresa, para que no nos pasen estas cosas, ¿no? En donde, pues alguien se cayó, alguien, se murió, alguien se amputó, alguien y porque no solamente es como de, como dice, ¿no? Hace rato que me decía, las muertes nos estorban y Sí. entonces fingimos que no sucedió nada, hacemos complot del silencio. Ujú. Si no hablamos del tema, parece que no sucedió y entonces todos vivimos tan tranquilos.
Y no es cierto que vivimos tan No, tranquilos. sí es, doctora. Y fíjese, doctora, si usted me lo permite ya para ir descendiendo, fíjese rápido le platico, un compañero en otra institución de un estado de allá del Golfo, donde había una persona que hacía limpieza. Y este sujeto se veía como con esquizofrenia, porque incluso de repente se reía solo, hablaba solo, estaba en la pared hablando, pero era un sujeto impresionante, como de 2 metros 10, doctora, grandísimo, como 130 kilos, era una mole. Claro. Y este amigo siempre golpeaban la plancha para espantar. De repente estaban los estudiantes ahí acercándose a algún Ya. cadáver y este cuate estaba haciendo autopsia y ¡paz! Pegaban la plancha y todo el mundo brincaba, ¿no? Porque pues eso son novatadas. Digo, nunca le faltó el respeto al cuerpo, pero sí pegaba en la plancha, él pegaba con la mano. Ajá. Entonces todos los alumnos pues brincaban. Y este sujeto que estaba con esquizofrenia, de repente se espantó tanto, doctora, que tenía, me acuerdo muy bien, el trapeador con el que iba limpiando Y lo los rompe. fluidos, de repente que salpicaba, y que con la rodilla que lo rompe, ¡zas! Y quedó en punta. Dice, ¿por qué pegas? Y se le lanzó, doctora, con las puntas. Y le dijo este cuate, no, tranquilo, somos amigos. Yo no tengo amigos. Y que empieza a pegar contra la pared, se sangró las manos. Wow. Y hasta que llegó una totinota igual que el de ese tamaño, pues ya lo sometieron, pero sí se vio como que se psicotizó. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es esto, doctora? Perdón, la prevención y de la cuestión de las enfermedades mentales, porque hay gente que está enferma. Mucho, mucho, Doc. Como sabemos, la incidencia de depresión, no solo en México, sino en el mundo, está alrededor del 10-12% de la población general, y de ansiedad está alrededor de 14%. Ok, En general, ¿no? No lo digo yo, lo dice la sí, OMS. Pero nosotros hemos hecho una observación, como le comentaba, hacemos escala de Holmes y de Sung y Hamilton a todos los trabajadores, a todos, no importa el puesto que tengan. Y entonces observamos una tendencia muy interesante. Antes de 2020 ujú, se mantenía ese porcentaje, más o menos de 10%, 14%, en todas las empresas, en sí. todos los trabajadores. Pero a finales de 2020, ansiedad y depresión se disparan. Llegamos a encontrar hasta 80% de casos de Wow, ansiedad en las poblaciones de sí. trabajadores y más o menos 60% de depresión en las poblaciones trabajadoras. Y ahorita ya más o menos a finales de 2023, mediados de 2023, la tendencia vuelve a equipararse. Entonces, sí es muy importante porque además de que uno no vive en paz, ¿no? Sí, La mente que está luchando por mantener la calma, que eso es lo que yo de pronto les digo a mis pacientes, cuando veo pacientes con ansiedad sobre todo. Les digo, traes una lucha interna, estás gastando un montón de energía, porque hay pacientes, ya sabemos, que requieren medicación y hay otros que con psicoterapia y medidas generales la libran bien, ¿no? Entonces, hay veces que el paciente se resiste a la medicación, por ejemplo. Y yo les digo, mira, ya estuvimos en terapia, ya hicimos ejercicio, ya estás meditando, ya bla, 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 pero sigues luchando. Toma el medicamento. Doctora, pero es que, les digo, es que vas a descansar. En el momento en el que tú dejes de gastar energía ujú, tratando de contenerte para no golpear al otro, tratando de contenerte para no romper en llanto, tratando de contenerte para no contestarle una fresca a alguien, entonces tu tiempo, tu mente, tu energía se van a poder enfocar en algo más productivo. Y ok, entonces ya cuando empiezan con el tratamiento, ay, sí, doctora, ya hasta no me duele la espalda, ya está. Entonces, creo que sí es muy importante, pero además, yo no lo sé, no tengo una estadística y creo que podría ser una buena oportunidad para pensarlo. Los patrones que son violentadores, porque ese ok. es otro tema muy Sí, sí, sí. importante, la violencia, el síndrome de burnout. Los patrones que son violentadores, muchas veces calculo yo que o viven con trastornos narcisistas de la Sí, sí, sí. personalidad, que yo creo que bastantes, o viven con ansiedad. Yo llegué a encontrar algunos ingenieros, por ejemplo, que llegaban sus asistentes, sus secretarias o su gente y me llegaban llorando con unos colitis horribles, con unas gastritis horribles. Y cuando yo las interrogaba, ya me decían, es que mi jefe me gritó y me dijo y me bla, bla, bla. Y entonces digo, y cuando llegué a interactuar con alguno de esos personajes,
como que no, me fui yendo así como para indagar y sí, 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 sí. justo descubrí que eran personas que viven con ansiedad y la persona con ansiedad que necesita tener el control de las cosas. Si este vaso va aquí, ¿por qué lo pusiste acá? Sí, así tuve una ¿No? compañera que se agarraron, Y entonces, compañeras secretarias. exacto, es así de, es que el vaso va acá. Sí, Y así sí, de, ¿y sí. en qué te afecta que esté aquí? Pues no te estorba. Pero es la ansiedad la que no les permite como, y necesitan mantener el control. Ok. Entonces, justo esa gente tiende a violentar, tiende a violentar. Y la violencia en el trabajo y el síndrome de burnout, bueno, estarían como No, sí, para sí. otro Mire, ahorita tema tengo de revisión. 5 puntos, doctora, que ahorita le voy a plantear. Ujú. Pero, doctora, ¿dónde la podemos encontrar para conferencias, que todas las amigas y amigos estén interesados en que capaciten a su empresa, que dé conferencias, clases? ¿Dónde la podemos encontrar? Sí, mi correo es dirección médica ¿Ok? @s de salud Ujú. ocupacional.com. Ok. ¿Algún teléfono o Sí, solamente, o sí, redes sociales? sí, mi página de internet es socupacional.com. S ocupacional. Ujú, Ujú. .com, y el WhatsApp es 55 1800 Ujú. 7864. Ok, Solo perfecto. contesto WhatsApp, Solo Sí, WhatsApp. acuérdense, amigas y amigos, manden WhatsApp, que ya es incluso preventivo, Sí. porque no contestamos No ya si no contestamos es llamadas, sí, exacto. porque ya los del reclusorio se dedican a estar ahí hablando Sí, y sí, exacto. mejor no. Sí, solo WhatsApp. Entonces, puro WhatsApp. Doctora, a mí me da muchísimo gusto que haya venido con nosotros. Le voy a plantear esto, si usted me lo permite. Claro, Amigas y amigos, estuvo súper impactadísimo el tema de hoy. A mí me encantó. Por favor, dale like. Vamos a hacer el siguiente acuerdo, si usted me lo permite, doctora. claro, Doc. Si este video llega a más, ¿qué le gustan? ¿70 o 50? 70. Vamos si llega a más de 70,000 likes, te suplico, por favor, apóyanos para que veamos los siguientes puntos a resolver con la doctora, que es buenísima, es una excelente doctora en salud mental, en la salud laboral y en tanatología. ¿Qué pasa con los patrones violentos, los patrones violentadores? Si tienes un patrón que te está violentando, que te está acosando, importantísimo para que se desarrollen aquí en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 de la doctora Xochitl Sal. El acoso laboral, que también es importante. ¿Cómo prevenir si tu compañero te está acosando, si tu jefe te está acosando, si de repente ya pusieron ahí una cámara para estarte grabando, si te está insultando, si te está diciendo que hoy te ves muy buenota, que te va a abrazar? Todo eso hay que frenarlo, porque acuérdate que eso es una violencia de género. ¿Qué pasa con los choferes? Que eso también quedó, Sí, doctora. quedó. Híjole, ¿qué pasa con los choferes? Si tú te vas a ir en un autobús, como dice el TRI, que en esta línea de autobús o en otra, y de repente ves al chofer ya ojeroso. A mí me pasó, doctora, en un camión, digo, no de autobús, pero en un camión. Yo me subí cuando lo vi muy raro. Dije, este cuate como que está... ¿Y qué cree, doctora? Iba peleándose, carros chocones, literal, Sí, iba peleándose con otro camionero y a golpes. Y todos los choferes, digo, todos los pasajeros íbamos ahí, ya, párale, ya. Y no, iba pero tendido. tendido en lo suyo, se bajó y Se agarró los se golpes. agarraron a golpes. Y muy seguramente iba ahogado. Sí. Y yo le agradezco muchísimo, doctora, pues que haya venido desde lejos. No, un placer, Doc, un Este, placer. 3 Encantada. horas, no, muchísimas gracias, doctora. Sí, bueno, y no sé si pueda tener oportunidad de sacar una sorpresa. Hace rato platicábamos y el doctor me decía que él no ve mucho los comentarios por estrés y tal, pero yo sí los veo y yo me doy cuenta de que sus fans han pedido un muñeco del doctor Olivares para poder tenerlo cerca. Ok. Entonces, me di a la tarea de buscar quién podía hacer alguna cosa así y le traje un obsequio, ¡Guau! ¿no? Muchas Que es su gracias, doctora. representante. No, muchas gracias. Pero está bien bonito. Está hermoso. Hasta el copetito y todo, mira, Sí, hasta sí, las sí, hasta las botitas. botas. No, muchas gracias. Debo reconocer a Adriana, que fue quien lo tejió, Ok. y que le manda un gran, gran, gran saludo. Adriana es mi vecina y ella hace cosas Mire. maravillosas como esas. Adriana, muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias. Le agradezco mucho el detalle, está bien bonito. Y oiga, pues si quiere también Adriana, ¿cómo la localiza? Por si ya ella tiene la patente del muñeco Sí, Olivares. ella está como Salamandra, ella Ok. trabaja en Tultitlán, Ajá. tiene una página que se llama Salamandra, pero si no consigo la información para que la suban Ok, a en la la caja página, de en la comentarios, caja por de si, comentarios.
¿Nos quieres echar la mano con Salamandra para cotizar el muñeco prehispánico de Olivares? Ah, no, muchas Sí, gracias. su muñeco No, prehispánico. muchas gracias de verdad por el muñequito, de verdad, ahí lo voy a tener, me lo voy a llevar con mis libros porque ahí tiene que estar. Si se lo dejo a Pepe igual y me hace Un muñeco vudú. de vudú, o con esto que luego invita que a los hipopótamos azules para que le quiten el mal de ojo y no sé qué, No, qué o miedo. todo el zoológico de No, paranormal, cuídelo. mejor no. Entonces me lo llevo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. doctor. Ojalá que podamos volver a No, coincidir sí, en otra no, ocasión. sí, ya hicimos el reto, que le den like por favor para platicar sobre jefes acosadores, qué pasa con los choferes, la gente nociva en tu trabajo. Dale like porque conviene. Además la doctora es tanatóloga y nos puede hablar sobre muchas situaciones de duelos en el trabajo. ¿Qué pasa cuando nos corren del trabajo? Sí. ¿Cómo afrontamos ese duelo? Sí, Que también es un terrible, tema tabú. Es terrible, terrible. Dale like, conviene el segundo capítulo y pues yo encantadísimo con su presencia, doctora. Muchas gracias, Y doctor. busca Salamanca, vamos a ponerlo ahí por si alguien quiere muñeco un muñeco. prehispánico. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, recuerda, el tiempo es lo más caro en la vida. Tú que estás con mamá, papá, pues si estás ahí con ellos, dale un beso a mi parte. Recuerda que la vida es tan efímera, que hoy estamos, hoy podemos comer, mañana quién sabe. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Bye. Adiós.